a ser discípulos. Pero el primer paso para convertirse en un discípulo del Señor es que obviamente primero tiene que tener un encuentro con Jesús. Primero debe nacer de nuevo la persona para después entonces perfilarse a ser un discípulo de Cristo. Pero aquí encontramos entonces en la Escritura, hermano, la base de esta gran encomienda, que es el llevar el Evangelio a toda persona. Vaya ahora a Marcos capítulo 16, por favor. Marcos capítulo 16, versículo número 15. Dice la Escritura: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio entonces debe ser predicado en todo el mundo. Es muy importante entender este aspecto. El próximo domingo, hermanos, estaremos llevando a cabo por la mañana un servicio especial de misiones. Cada ciertos meses en nuestra iglesia celebramos este culto de misiones con el propósito de recordar a la iglesia su misión, su tarea, la encomienda de Jesús, que es llevar el Evangelio a todo el mundo. Ahora quiero que vaya también al Evangelio de San Lucas capítulo 24, por favor. Evangelio de San Lucas capítulo 24, versículos 44 hasta el versículo 49. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase, mire eso, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta fue la tarea de la iglesia desde sus comienzos durante el primer siglo, y también debería ser nuestra misión como iglesia hasta el día de su advenimiento, hermanos. El Evangelio debe predicarse hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la tarea de la iglesia no cesa, no para. ¿Hasta cuándo va a cesar la predicación del Evangelio por medio de la iglesia? Hasta que Cristo venga por su pueblo, hasta que Cristo venga por los redimidos. Antes de seguir, hermano, vamos a ir a Dios en oración. Vamos a pedir que por favor el Espíritu Santo nos ayude a comprender la enseñanza, pero sobre todo nos ayude a ser atentos. Señor, en esta tarde estamos muy contentos y muy agradecidos de poder estar aquí en esta ocasión para seguir escuchando tu palabra, seguir aprendiendo más acerca, Señor, de nuestro deber como iglesia, que es predicar el Evangelio. Y aunque lo sabemos, Señor, y aunque tenemos el conocimiento, queremos ser obedientes a este mandamiento, Señor. Queremos ser obedientes a la gran comisión como iglesia. Ayúdanos, por favor, a seguir aprendiendo más acerca del Evangelio. Bendice esta enseñanza, quédate con nosotros. Y si alguien viene en camino, por favor, pedimos que apresure sus pasos para que no pierda la bendición de estar aquí en esta noche, Señor, y recibir tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el último siglo, hermanos, el Evangelio ha perdido significado y relevancia entre las iglesias y los cristianos modernos. Esto es triste y esto es lamentable. Hoy, cuando más necesidad hay de permanecer fieles al Evangelio de Jesucristo, es cuando más la iglesia y los creyentes se están alejando de él. Hoy el Evangelio ya no es el tema central de las enseñanzas o de las prédicas. Hoy el Evangelio, hermanos, ha pasado a quedar en el olvido por la mayoría de los predicadores. Hoy se predica de prosperidad, se predica de superación personal, se predica de finanzas, se predican de muchos temas, pero la verdad es que se ha olvidado el Evangelio, y eso es lo que más necesita la iglesia. Alguien dijo, Carlos Spurgeon decía esto, que hay más personas que van al infierno desde las bancas de una iglesia que desde los bancos de una cantina. Hace varios años atrás, un pastor llamado Ezequiel Salazar
de la Iglesia Bautista Montecito en Ontario, California, fue invitado a predicar a una iglesia muy numerosa. Y él predicó en ese momento, en esa ocasión, el Evangelio de Jesucristo. Y después de haber compartido el Evangelio, se puso de pie durante la invitación a aquel que tocaba el piano. Y esta persona vino con el pastor después del servicio. Obviamente este pianista se entregó al Señor como su salvador personal, él recibió a Jesús como salvador personal. Y este pianista le dijo al pastor Ezequiel Salazar: tengo 40 años tocando el piano en esta iglesia y hoy he recibido a Jesús como mi único y suficiente salvador. Miren, esa es la necesidad que hoy en día la iglesia tiene de escuchar el Evangelio. De tal manera, hermanos, que hoy el Evangelio sufre por causa de las iglesias y de los pastores. Primeramente, el Evangelio ha sido pervertido. Esta palabra pervertido significa que ha sido alterado en su orden. ¿Qué es lo que se enseña hoy en las iglesias? ¿Qué es lo que se predica detrás de los púlpitos o de los atriles? Se nos dice que para poder ser salvos tenemos que portarnos bien. Y eso significa que están alterando el orden de Dios. Porque ese no es el orden de Dios en la Biblia. Hay quienes anteponen el bautismo y lo ponen como un requisito para los creyentes. Y lo ponen, hermano, en el mismo lugar o en la misma posición que el recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Es decir, que es tan importante una profesión de fe por Cristo como el bautismo. Y la verdad es que el bautismo no tiene mucho significado y mucha relevancia en el tema de la salvación. De hecho, el bautismo no es indispensable para ser salvos. El bautismo es, hermano, una profesión de fe pública de haber creído en Jesús, de nuestra fe en Jesucristo. Pero hoy en día es lo que está pasando con el Evangelio, tristemente. Lo están pervirtiendo, están cambiando el orden de Dios. Están poniendo en primer lugar las obras, las acciones, los méritos del hombre, y después están dejando la fe en Jesucristo, la gracia de Dios. ¿Qué más? Lo están contaminando. Esta palabra contaminar significa transmitir una idea contraria o negativa a la original. Es lo que están haciendo con el Evangelio muchos movimientos y muchas denominaciones. Lo están contaminando, están cambiando la idea original, el Evangelio verdadero, lo han torcido, están hoy enseñando otras cosas. Quisiera ahondar en el tema, pero yo creo que en otra ocasión estaremos hablando de las sectas falsas, de cómo es que estas personas astutamente, hermanos, han contaminado el Evangelio. Por ejemplo, un movimiento que nace en México, en Jalisco, en 1924, llamado La Luz del Mundo, que es considerado por la Secretaría de Gobernación como una secta. Hace unos meses atrás, que será no más de un mes quizá, escuchamos del escándalo en el que se vio el líder, el dirigente de este movimiento. Pero usted debería ver, hermanos, cómo es que la gente que pertenece a esta secta, La Luz del Mundo, veneran y adoran a ese líder. Y es terrible. Y ellos confían en este supuesto apóstol de Jesucristo para ser salvos. Y este hombre astutamente, hermanos, ha contaminado el Evangelio. Y hoy hay millones de personas que le siguen y que saben dónde van tristemente. Van en dirección al infierno. Y eso es lamentable, hermano. Pero es lo que está pasando con el Evangelio de Jesucristo. Unos lo han pervertido, otros lo están contaminando y otros están lucrando con el Evangelio de Jesucristo. Hoy vemos una cantidad muy fuerte de hombres que se han enriquecido a costa de predicar supuestamente el Evangelio. Hablan de la prosperidad y solo ellos prosperan. Hablan de las riquezas que el Señor ofrece y nada más ellos son ricos. ¿Cómo está eso? La palabra lucrar significa obtener un beneficio con fines malévolos.
Hay quienes están abusando de la fe y de la sinceridad de las personas para despojarles de sus bienes. Amén. ¿Verdad? He escuchado de algunos pastores cuando van a orar por alguien que se está muriendo, llevan una hoja en blanco. Algunos han intentado hacer que las personas firmen esa hoja en blanco para quedarse con las posesiones. He escuchado de varios, hermano, que hoy en día se han enriquecido ilícitamente a través del Evangelio. ¿Sabe qué es lo que está pasando con este tipo de enseñanzas? Es que están impidiendo, hermano, seriamente que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Para poder entender más sobre este tema es necesario partir de un principio fundamental. Y para ello es preciso hacernos una pregunta esta noche, hermanos. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y ahí es lo que algunos están haciendo con el Evangelio. Pero ahora, hermano, vamos a preguntarnos qué es el Evangelio. Y es necesario, hermanos, para responder a esta pregunta, entender por qué nos fue dado el Evangelio. Sin embargo, para muchos el Evangelio, o lo que mucha gente piensa que es el Evangelio, es que el Evangelio tiene que ver con ciertos mensajes positivos. Número uno, Dios tiene un propósito para ti. Hermano, tengamos cuidado cuando nosotros queremos en verdad presentar el Evangelio de Jesucristo a una persona. Si vamos a presentar el Evangelio de Jesucristo, tenemos que centrarnos en la idea de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ese es el mensaje si queremos compartir el Evangelio con una persona. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros queremos hacer una labor evangelística y queremos sonar positivos. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? Diluimos el Evangelio. No lo presentamos como es. Astutamente, hermanos, o de una manera sutil le decimos a las personas: Dios tiene un propósito para ti. Ese no es el Evangelio. Ahora sí, sabemos que el Señor Jesús tiene un plan para cada persona, y el deseo de Dios, dice su palabra, es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, 4 y 5. El deseo de Dios es que todos los hombres se salven. Pero, hermanos, debemos entender que si queremos presentar el Evangelio, no tenemos que venir con las personas con estos pensamientos o con estas ideas que en verdad no están presentando en ninguna de sus facetas, en ninguna de sus caras, el Evangelio. Número dos, Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Y se habla de bendición hoy en día, y hoy las personas quieren escuchar que Dios quiere bendecirles, pero no les decimos cómo es que la bendición viene. Y la bendición viene si somos obedientes. Todo el mundo hoy quiere ir al cielo, pero no están dispuestos a abandonar su pecado. Todo el mundo hoy se quiere salvar, pero no están dispuestos a renunciar a su religión. Tercera frase, Dios quiere que tú seas feliz. Sí, Dios quiere que tú seas feliz, pero la felicidad de una persona viene cuando esa persona se dispone a hacer la voluntad de Dios. De otra manera, hermanos, solo son mensajes positivos. Y entre estas frases, hermano, el Evangelio no figura de una manera concreta. ¿Usted ve el Evangelio en estas frases, hermano? No. ¿Son frases bonitas? Sí. ¿Son frases positivas? Sí. ¿Son frases que la gente quiere escuchar? Sí. Por supuesto, pero eso no es el Evangelio. Y este es el tipo de mensaje que hoy escuchamos en muchas iglesias, ¿verdad? Pero no el Evangelio de Jesucristo. Y la gente se va animada, se va emocionada, pero se va vacía sin Cristo. Debemos saber por qué vino el Evangelio, o por qué nos fue dado el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es una respuesta de Dios a la necesidad del hombre. Quiero que vaya ya a su vida, por favor, a estas citas. Génesis 3:6. El Evangelio, dije yo, vino como una respuesta de Dios a la necesidad de todo hombre, porque todo hombre tiene la necesidad de tener un Salvador.
Mire, si la necesidad del mundo hubiese sido un ingeniero, Dios nos hubiera mandado un ingeniero. Si la necesidad del mundo hubiese sido de un médico, Dios nos hubiera mandado un médico. Pero la necesidad del mundo era salvación. ¿Y qué nos mandó Dios? Un Salvador. Pero esa necesidad ha venido a causa de la condición del hombre. Dice la Escritura: y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, y Dios entró en los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y todos nosotros conocemos el fin de esta historia, de este relato. Fueron echados del huerto del Edén. ¿Por qué? Por causa de su desobediencia. Romanos 3:10, ¿qué dice, hermanos? Vaya ahí, por favor. Un pasaje que sé que algunos de ustedes saben de memoria. Sin embargo, vamos a ir a la cita bíblica por aquellos que no recuerdan qué dice este pasaje. Dice la Escritura en Romanos 3:10: como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, hermanos, el Evangelio nos fue dado por causa de la necesidad del hombre, y la necesidad es a causa de su condición de pecado. El hombre necesita ser salvo del pecado y su condenación. Por esa razón nos fue dado el Evangelio. Y gracias a Dios, porque el Señor nos ha provisto del medio para la salvación. Y el medio para la salvación no son las religiones, no son los movimientos, no es el hombre, es Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. Ahora bien, como dato importante, la palabra evangelio en castellano proviene del latín evangelio, y que a su vez se origina del vocablo griego evangelión, que significa buenas nuevas. El Evangelio entonces son las buenas nuevas de salvación, y estas buenas nuevas se centran en el hecho de que Cristo vino a este mundo para salvar a los hombres. Es decir, que Él fue muerto, sepultado y resucitó al tercer día. Así que el Evangelio, hermanos, se centra en tres acontecimientos que toman parte en la persona de Cristo. Vamos a nuestra Biblia, por favor, a 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Cuando un testigo de Jehová venga a su puerta y quiera hablar con usted, pregúntele: ¿cuál es el mensaje que tú quieres compartir conmigo? Pues quiero compartir contigo las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es el Evangelio de Jesucristo? Muerte, sepultura y resurrección. ¿Para qué? Para salvación del hombre. Los testigos de Jehová no predican el Evangelio de Jesucristo. Yo he hablado con decenas de ellos. De hecho, mi casa está marcada. Ya no la visitan los testigos de Jehová. Ya me vetaron. Ya no quieren hablar conmigo. Precisamente porque yo los cuestiono sobre lo que ellos vienen compartiendo a las personas. Y son muy sutiles, son muy sagaces en la forma en la que presentan su mensaje. Pero ese mensaje no llena absolutamente ni un solo corazón. Dice 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿está ahí? Dice la Escritura: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Ahora vaya a la carta a los Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6, versículos 4 en adelante. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Entonces el Evangelio de Jesucristo se centra, número 1, en su muerte. Número 2, en su sepultura. Y número 3, en su resurrección. El Evangelio se centra en estas tres verdades: muerte, sepultura y resurrección. Ahora, como dato importante, la palabra Evangelio se encuentra poco más de 100 veces en la Biblia. Cuando hay una palabra que es repetida constantemente en la Biblia, es porque el Señor quiere que pongamos atención en ello. Es decir, el Evangelio es sumamente importante porque es el medio para la salvación del hombre. Es en el Nuevo Testamento donde se hace mención de él. Los evangelios contienen el Evangelio, porque todos los evangelios nos hablan, hermanos, de estos tres acontecimientos. El mensaje de los evangelios, hermanos, es distinto en su relato, pero finalmente, hermanos, tienen el mismo propósito: presentarnos estos tres acontecimientos que toman parte, repito, en la persona del Señor Jesús. Todos los evangelios nos hablan de la obra redentora de Jesucristo. Ahora vamos a ver algo mucho más importante: falsos evangelios. Gálatas capítulo 1, por favor. Pues el verdadero evangelio ya lo definimos, ¿verdad? ¿Sí queda claro que es el evangelio? ¿Sí? Sí. Ese fue el mensaje que Cristo predicó. Ese fue el mensaje que predicaron los discípulos. Ese fue el mensaje de la iglesia primitiva, y debe ser el mensaje que nosotros debemos mantenernos en compartir, en predicar. Pero ahora vamos a Gálatas capítulo 6. Perdón, Gálatas capítulo 1. Hoy hay muchos que han hecho su propia versión del Evangelio. Y hoy muchos, hermanos, están predicando como evangelio los milagros, la obra social, la sanación, la música, las obras o la prosperidad. Cuando escuchas estas cosas, te das cuenta de que los hombres, específicamente los líderes religiosos, no conocen o han querido ignorar la verdad escrita de lo que es el verdadero evangelio. Y para eso Pablo escribe lo siguiente. Miren lo que dice versículo 6 hasta el versículo 10. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo. Estaba sorprendidísimo el apóstol Pablo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. La gracia ocupa un lugar muy importante en la vida y ministerio del apóstol Pablo. Y dice la escritura que por gracia hemos sido salvos. Dice en el versículo número 7, versículo número 6, la última frase: para seguir un evangelio que diferente. Mire eso. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que dice, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué menciona esto el apóstol Pablo en un contexto donde él está hablando del evangelio?
Porque ciertamente, hermanos, hay unos que quieren suavizar el evangelio. Hay unos que quieren hacer el camino más fácil, más sencillo para muchos. La verdad es que seguir el evangelio, hermano, requiere de un gran sacrificio, requiere de un gran esfuerzo. Principalmente, hermano, requiere de estar dispuestos a renunciar a su forma de vivir, renunciar a las obras de la carne. Entonces Pablo dice que está maravillado de que tan pronto muchos se ven alejados del evangelio del Señor. ¿Y cómo se le llama esto? ¿Cómo se le llama a renunciar a la fe o negar la fe? La palabra para esto es apóstata. Hay quienes están apostatando de la fe, abandonando el verdadero evangelio. Algunas personas piensan que actualmente nosotros abrazamos un evangelio diferente por el hecho de que ven una batería aquí. Pero eso es ignorancia. Y la música no tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Son dos cosas muy distintas. Pero hay quienes de verdad han cambiado el verdadero evangelio por, hermano, enseñanzas ajenas a la Escritura. No es que haya otro, dice el apóstol Pablo. El verdadero evangelio siempre será único, porque solo hay una verdad. Todos los demás evangelios son mentiras, son engaños de los hombres, son engaños de Satanás para perder a las personas. El apóstol Pablo dice que esos evangelios son anatema, y esta palabra anatema significa maldito. ¿Por qué? Porque es lo que acarrean: maldición. ¿Qué pasa cuando una persona pone su fe y su confianza en algo que no es verdadero, en algo que no tiene un fundamento en la Escritura, en la palabra de Dios? Su vida está corriendo peligro, su alma corre peligro. ¿Sabe usted cuántas personas han muerto en el mundo? Millones, a través de la historia de la humanidad, por haber depositado su fe y su confianza en evangelios equivocados, en mensajes equivocados. Hay personas que se aferran demasiado a sus creencias. Me ha tocado visitar personas en el hospital que están muriendo, están agonizando, y les presento el evangelio. ¿Y sabe cuál es su respuesta? Yo tengo mi fe, yo tengo mi creencia, y así me voy a morir. Y mueren. Lamentablemente abren sus ojos en un lugar donde no tendrán descanso, donde no tendrán reposo. Van a ser atormentados por la eternidad. Ese es el peligro del falso evangelio. ¿A dónde están conduciendo las almas los testigos de Jehová? Y de eso quiero hablar. ¿Cuáles son o cuáles podrían ser los evangelios diferentes? En nuestros días tenemos evangelios falsos, por supuesto que sí. Número uno, el evangelio dado por ángeles es falso. Joseph Smith recibió las planchas de oro, afirma él, en Illinois en 1827. En estas planchas, supuestamente, Joseph Smith contenían el evangelio que supuestamente fue predicado en las Américas. Paulatinamente, mientras Jesús llevó a cabo su ministerio allá en Israel, ¿verdad? Supuestamente que también en ese periodo de tiempo Jesús visitó las Américas, y que Jesús compartió el evangelio aquí con los indígenas, y como testimonio de ello dejó unas planchas, unas tablas de oro que el ángel Moroni entrega y hace ofrecimiento a este falso profeta llamado Joseph Smith en 1827. Y hoy este movimiento se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en donde, hermano, el evangelio que ellos predican está basado en un libro que no es verdad, en mentiras. Ni siquiera usan la Biblia, que es la palabra de Dios, el libro del nombre. ¿Cuánta gente hoy no está siguiendo este movimiento? Y ellos piensan que están bien. Es lamentable, es triste. Pero el evangelio dado por ángeles
Aquí mismo Pablo lo dice en la carta a Gálatas capítulo 1, que dijo ahí, que si a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os ha sido predicado, sea anatema. Hay que tener cuidado con la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ellos no están predicando el evangelio de Jesucristo. Número 2, el evangelio de obras para salvación. Usted dirá, ¿quiénes son esos, pastor? Bueno, los hombres que usted ve ahí, hermanos, son Charles Fox Parham y William Seymour. Este Charles, y de este lado es William Seymour. A ellos se les debe el que en nuestros días exista el movimiento pentecostal. Este movimiento inicia en 1900 en Topeka, Kansas, y después en 1906 en California ocurre lo que le llaman muchos el avivamiento de la calle Suazo. Y es ahí donde estos hombres comienzan el movimiento de la manifestación del Espíritu Santo a través de las lenguas, los sueños, las visiones, las profecías. Pero el movimiento pentecostal basa su enseñanza y su doctrina en una salvación por obras. Ellos dicen a la gente: pórtate bien, santifícate, asiste fielmente a la iglesia, ofrenda, diezma, y si Cristo viene, tú te vas con él, y si no, pues tú te quedas. Hay un solo fundamento bíblico para esto. Fíjese, este movimiento surge con mayor fuerza en 1906 en Estados Unidos. Hermano, tiene aproximadamente un siglo de existencia. ¿Me puede usted decir que ha pasado con más de 1900 años de historia de la iglesia, en donde nunca se predicó esto, en donde nunca se enseñó esto a la congregación, a las iglesias? Este movimiento es un movimiento nuevo que ha venido a pervertir y a endulzar el evangelio de Jesucristo. Del movimiento pentecostal obviamente sufre una fractura, y entonces surgen muchos otros movimientos que defienden esta postura de que la salvación es por obras. Y eso sin incluir la Iglesia Católica. Bueno, que toda la vida y todo el tiempo el catolicismo ha enseñado y ha defendido esta postura de que el hombre tiene que portarse bien para poderse salvar. Pero es lamentable que iglesias pseudocristianas enseñen esta doctrina. De este movimiento pentecostal surge la Iglesia de Cristo, Asambleas de Dios, la Iglesia del Nazareno, el Evangelio completo, iglesias apostólicas, templos comunidad, centro de fe, comunidad cristiana, amistad cristiana, etcétera, etcétera. Hay muchos movimientos que abrazan esta creencia de salvación por obras, sin mencionar, le repito, el catolicismo. Bien, estamos hablando de los falsos evangelios. Hay que tener cuidado. Ya hablamos del evangelio dado por ángeles, es falso. El evangelio que te dice que si tú haces buenas obras, si tú tienes méritos, tú te puedes salvar, eso es falso, porque somos salvos por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hablamos ahora del evangelio de guardar la ley. Esto es falso. En 1844, una mujer llamada Elena de White afirmó haber recibido visiones después de no cumplirse el segundo regreso de Jesús, fijado para el 22 de octubre de 1844. A propósito, el movimiento de Charles de Russell, los Testigos de Jehová, es un movimiento que viene de la mano con el movimiento adventista. Charles de Russell no tuvo estudios en teología, él fue un zapatero con deseos de conocer las escrituras. Al no tener educación, al no tener instrucción bíblica, decide tomar algunos escritos de un hombre prominente llamado William Miller, y él y William Miller tuvieron algunas coincidencias
con el tiempo se fractura la relación y entonces se divide y surge el movimiento adventista, obviamente impulsado por Ariana G. de White. Ellos tienen una teología errónea, especialmente una que tiene que ver con el reinado milenial de Cristo. Los adventistas dicen que tienes que guardar la ley si tú te quieres salvar. Y esto es falso. Gálatas dice que ahora nosotros estamos viviendo en un tiempo de gracia. Yo no tengo que guardar la ley para ser salvo. Yo soy salvo por medio de la fe y la gracia de Dios. Efesios 8, hermano, por favor vaya ahí. Quiero que vea algunas citas bíblicas, hermano, sobre eso. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora vamos a Gálatas, un capítulo antes, por favor, Gálatas. Dos 16. ¿Ahí? Dice la escritura en Gálatas 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Guardar el Shabbat, guardar el día de reposo, a mí no me hace salvo. Guardar la ley de Moisés, a mí no me hace salvo. Ahora son más de 612 mandamientos los que habrá que guardar. Y dice Gálatas que si yo rompo uno, si yo quiebro uno, ya soy culpable de todos los demás mandamientos. El único que pudo obedecer la ley fue el Señor Jesucristo. Dice la escritura que Él vino para obedecer la ley, para cumplir la ley. Ahora, Jesús no vino a quitar la ley, vino para cumplirla por nosotros. Porque para una persona, hermano, común, cualquiera, es imposible obedecer en estos puntos de obedecer, guardar la ley. Es imposible. Pero es por medio, hermanos, de Jesucristo que la ley fue cumplida y ahora nosotros tenemos a través de la fe en Jesucristo, hermanos, redención de nuestros pecados. Más adelante estaremos hablando un poco más en detalle en otro estudio bíblico acerca de los movimientos que hoy en día, hermanos, están predicando un evangelio diferente. Pablo nunca le dijo a los creyentes que guardaron la ley se iban a salvar. Hay un solo versículo en la Biblia que me diga a mí que por guardar la ley yo voy a ser salvo. Sin embargo, hay muchos versículos que nos hablan acerca de la gracia y la misericordia de Dios. Ahora bien, vamos adelante. El evangelio de la prosperidad es falso. Un evangelio carnal, un evangelio liberal, un evangelio sin fundamento, sin sustento, un evangelio, hermanos, que ha echado al piso el sacrificio de Cristo, un evangelio en donde a la gente se le dice que pueden ir por la vida viviendo como quieren, haciendo lo que quieren y que al final no va a pasar absolutamente nada. La verdad es que no es cierto. Todo pecado trae consecuencias. Además de todo esto, hermanos, Jesús dijo que en el mundo, como discípulos del Señor, íbamos a enfrentar aflicciones, que íbamos a tener que sufrir quebrantos y dolencias. Y el evangelio de la prosperidad está totalmente en contra del sufrimiento y de la necesidad que puede atravesar el creyente. El evangelio de la prosperidad promete una vida mejor aquí en la tierra, cuando aquí en la tierra fue donde nuestro Señor Jesucristo sufrió más, y es donde la mayoría de nosotros vamos a padecer más. Alguien decía: mientras más suframos, mientras más padezcamos aquí en la tierra, mayor será nuestro gozo en el cielo.
mayor será nuestro descanso allá en la gloria. Los apóstoles y la iglesia primitiva nunca predicaron dichos evangelios o mensajes. Y esto es lo que más escuchamos en nuestros días. Ahora, el apóstol Pablo nos amonesta a seguir la recomendación de no apartarnos del verdadero evangelio y de no poner oídos a todo aquel evangelio que promueva mentiras, que promueva engaños. Es nuestro deber como creyentes mantenernos firmes en el evangelio de Jesucristo, no movernos, no dejarnos mover, no permitir que nos endulcen el oído. El evangelio de Jesucristo, hermanos, es un evangelio. Alguien dijo por ahí, es que el evangelio que ustedes predican es un evangelio barato. Yo no diría que es un evangelio barato, yo diría que es un evangelio gratuito. El regalo de la salvación no me costó nada, pero Cristo derramó su sangre en esa cruz para salvar. Yo no tengo que hacer absolutamente nada para ser salvo. Simple y sencillamente tengo que creer en Jesucristo, tengo que arrepentirme de mis pecados y debo vivir una vida de obediencia. Yo no soy obediente para ser salvo, yo soy obediente porque soy salvo. Alguien ponía este ejemplo: ¿el perro ladra porque es perro o para ser perro? Es porque es perro. ¿El creyente hace buenas obras para ir al cielo o porque va al cielo? Así es. ¿Obedecemos la ley porque queremos salvarnos? No. Yo obedezco la ley, trato de obedecer la ley. Varios sí. Pero yo no estoy intentando obedecer la ley, guardar la ley para salvarme. Yo soy salvo por fe y por gracia de Dios. Pero yo digo la ley porque eso agrada a Dios. Y porque yo quiero ser un hijo obediente. Y porque quiero llevar honra y gloria a su nombre. Mientras que otros hoy en día están guardando la ley para ver si se salvan, para ver si les alcanza, para tener una entrada a la gloria. Hermanos, descansemos en este evangelio. La próxima semana estaremos hablando del verdadero evangelio. Vamos a enfocarnos en algunas características del verdadero evangelio. Estaremos hablando de no pervertirlo. Vamos a hablar del poder del evangelio, primeramente Dios, y después vamos a entrar en otros temas para compartir el evangelio. Cómo nosotros podemos compartir el evangelio con otras personas. Algunas cosas elementales que necesitamos conocer, métodos de evangelismo. Cómo nosotros podemos guiar a una persona a los pies de Cristo sin entrar en toda esa clase de mensajes bonitos. Claro que el Señor Jesús promete una nueva vida, promete bendiciones, pero el evangelio tiene que ver con tres acontecimientos: la persona de Jesús. ¿Ok, hermanos? Bueno, no sé si aquí habrá alguna duda, alguna pregunta en esta sesión. Si no, vamos a ir a Dios en oración. Vamos a orar, por favor, tiene su rostro sobre sus ojos. Señor, en esta noche estamos agradecidos por el evangelio de Jesucristo. La verdad es contundente, Señor. La verdad a veces lastima y a veces hiere. En nombre de siglos pasados, cuando compartí el evangelio, les decía a las personas: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. A la luz de la Escritura, muchos mensajes que hoy se predican son desmentidos, son desmantelados, son descubiertos, son desnudados.
Satanás ha sido muy astuto. Satanás ha querido poner delante de las personas otros mensajes, haciéndolos pasar por el verdadero evangelio. Y las personas, en su necesidad, en su inquietud y en su ignorancia, han decidido creer y apostar por estos evangelios. Alguien dijo: son personas sinceras, pero sinceramente equivocadas. El evangelio de Jesucristo es simple y sencillo, no es complejo. Solo tienes que creerlo, debes estar dispuesto a arrepentirte y caminar en obediencia a Dios. La obediencia que puede haber en un creyente, en un cristiano, no es para ver si se salva. Lo hemos dicho en otras ocasiones, que no hay méritos, no hay actos, no hay ofrendas, no hay ruegos que puedan igualar o que puedan compensar la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Basta la gracia de Dios en la vida de Cristo. Señor, gracias por tu palabra esta noche. Permítenos ser obedientes, permítenos compartir también el Evangelio, permítenos llevar las buenas nuevas de salvación a toda persona allá afuera. Hay muchas personas, Señor, hay mucha gente que necesita oír el Evangelio, y te rogamos que nos uses y que nos permitas seguir predicando, Señor, que más personas puedan conocer la verdad de Dios. Gracias te damos en esta noche por todo. Gracias por quienes pudieron venir, Señor, y darse el tiempo para estar aquí esta noche. Llévanos con bien a casa, guárdanos de regreso por Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar.